Vamos a comenzar el estudio en esta mañana sobre el tema de la oración en el Espíritu. Podemos adelantarle y probamos luego con la palabra que esa era la forma clásica y poderosa de oración de la Iglesia Apostólica, responsable en una forma notable, ¿verdad?, de la victoria tremenda de fe de aquella primera iglesia. Así que eso para que ustedes puedan ver la importancia tremenda del estudio para nosotros, que queremos entrar en profundidad espiritual suficiente para estar preparadito para lo que pronto viene. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 26. Ese es el texto clave del estudio. Texto que conviene que cada hermanito se lo aprenda de memoria. Y antes de cada periodo de oración, usted le cite esa palabra al Señor, como recordándole a Dios lo que Él ha prometido, para que en cada periodo usted pueda orar en el Espíritu, con la profundidad que ese tipo de oración promueve. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice que el apóstol Pablo nos enseña y dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que Pablo trae tres enseñanzas ahí. Primero dice que somos débiles para orar, y después nos dice que no sabemos pedir como conviene. Mire que dos elogios más preciosos nos dedica el apóstol a nosotros. Ahora, eso es verdad, en eso no hay alternativa ninguna, eso es una verdad precisa, que ni sabemos pedir como conviene y no somos fuertes para orar, somos débiles. Ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe a esto que tenemos. Agarre lo que usted lo tiene ahí. Bendito sea el Señor. Se debe a esta carne. La carne es débil, dice la Biblia. Su sentir es muerte. Y lo menos que la carne quiere es orar. Dormir y comer sí, pero orar no. Que sí, que esto es lo que hace que seamos débiles para orar y que no sepamos pedir como realmente conviene y como es la voluntad de Dios. Ahora, si eso es lo que somos nosotros debido a esta carne, entonces ¿qué vamos a hacer para vencer cuando la oración es tan decisiva? Y Cristo dijo: vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el apóstol nos muestra lo que vamos a hacer. Dice: el Espíritu Santo, Él mismo, intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que tenemos que depender del Espíritu Santo para la oración. Él no va a fallar en ayudarnos, y hay una promesa ahí de que nos va a ayudar. Él va a interceder a través de nosotros. Va a usar esto para interceder, cosa de que la oración sea poderosa y sea efectiva. Ahora, fíjense que aquí nos da una forma de oración específica, típica del apóstol Pablo y de la Iglesia Apostólica. Dice: el Espíritu Santo, Él mismo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que eso no es muy común hoy en día. Hoy en día la mayor parte de las personas que usted oye llorando, lo oye llorando en español muy claro y preciso. Y usted entiende todo lo que él está hablando y está diciendo. Y el diablo también lo entiende. Sabe español muy bien, ese personaje. Pero aquí recomienda que le permitamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros con gemidos. Cuando uno gime, en la mente uno puede estar orando, pero lo que sale por la boca para afuera son gemidos que acompañan a el propósito de la oración. Ahora, si alguien no entiende lo que es gemido, sencillamente uno abre la boca y es como un lamento que sale por la boca para afuera. Es como una expresión del dolor que hay en el corazón de uno por un problema, una situación, alguna alternativa que nos crea consternación, y uno está gimiendo para que Dios resuelva eso. Ahora, ¿qué importancia y qué poder tiene ese tipo de oración? Bueno, es bien fácil de entender. Usted y yo, como creyentes del Evangelio, somos hijos de Dios. Dice que antes de convertirnos no éramos hijos, éramos enemigos de Dios en nuestro pecado y en nuestras incredulidades y demás.
Pero cuando nos convertimos y la sangre de Cristo nos lavó, el Señor nos dio el Espíritu Santo y nos cambió, fuimos adoptados como hijos. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Gloria a Dios. Qué bendición. Porque si hijos somos herederos, dice la Biblia, de todas las bendiciones del cielo. Pero como hijos de Dios, imagínense cómo Dios nos ama. Si cuando éramos pecadores nos amaba, imagínense ahora que somos hijos, que nos adoptó y nos agarró y nos sacó del fango y nos limpió y nos cambió y ahí nos tiene, nos ama en una profundidad que no hay palabras quizás para describir. Y cuando usted como hijo de Dios, con un problema que le está causando consternación, dolor, se arrodilla y comienza a gemir, el gemido sale por su boca, mire, como un lamento, como una expresión de lo lastimado que usted esté por tal problema. Eso llega a Dios y conmueve la naturaleza misericordiosa y llena de compasión del Dios del cielo. En una forma más profunda que usted sencillamente está hablando del problema en forma natural, tranquilo y aparentemente con no mucha preocupación. Y sí que los gemidos mueven a Dios a rápidamente intervenir en el problema que sea, darle a usted victoria y hacer que usted sienta nuevamente la alegría y el gozo que Él quiere que sentamos nosotros los creyentes de Él. Sea bendito el Señor. Por eso el apóstol recomienda esa oración, pero dice que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a gemir. Él es el que va a hacer posible desde nuestro interior que salgan esos gemidos en forma profunda, lastimera, penetrante, que realmente lastimen el corazón sensible de nuestro Dios. Fíjense que eso es muy raro hoy en día, pero esa es la oración poderosa de la Iglesia Apostólica. Y es oración en el Espíritu porque viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Nuestro espíritu está aquí adentro. Ese es usted. Vive aquí adentro. Y si somos creyentes, el Espíritu Santo vive ahí dentro también. Y el Espíritu Santo entonces le inspira a nuestro espíritu a gemir. Y nuestro espíritu, si está en el Señor, estamos firmes en el Señor, tiene dominio de esto de afuera. Impulsa esto de afuera, abrir la boca y a lanzar esos quejidos, esos gemidos hacia afuera. Esa oración es oración poderosa, efectiva para mover a Dios a resolver cualquier problema. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, cuando usted va a orar y hay algún problema muy especial, cítele ese versículo al Señor. Romanos 8:26. Tú dijiste que soy débil para orar, que no sé orar como conviene, pero también dijiste que el Espíritu Santo me ayudaría. Él intercedería por mí con gemidos indecibles. Y ahí dígale, gracias que estoy seguro que me estás ayudando. Créalo por la fe, no se va a poner a esperar a verlo. Y abra la boca y comienza a gemir. Sea bendito el Señor Jesús. Los judíos eran expertos gimiendo. Y eran expertos llorando también. Sin embargo, no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? Un ayudador tan poderoso como ese. Ellos lo hacían ahí con toda la voluntad que tienen los seres humanos. Y usando la carne a voluntad. Y ahí gemían y lloraban por horas y horas delante de Dios y movían a Dios a cuantas bendiciones tremendas. Que sí que nosotros con el Espíritu podemos hacerlo de una forma más profunda, más conmovedora para el Dios del cielo. Esa es la primera forma de oración en el Espíritu, que no falla el Espíritu Santo en ayudarnos a hacerlo y que debemos diariamente y en todos los periodos de oración creer que se va a manifestar y reclamarlo a Dios que lo haga. Dios no falla en hacerlo. Cuando terminemos el estudio tendremos un periodo de oración, de intercesión, y ahí usted va a ver cómo Dios va a ungir todo lo que estamos aquí para gemir. Si usted no ha gemido nunca, prepare esa garganta para que gima hoy. Sea bendito el Señor. Alabado el nombre de Dios. Y esa unción se va a quedar con usted para que cada vez que usted ore, eso se manifieste, porque va a mover a Dios a bendecirle de forma mucho mayor. La segunda forma de oración en el Espíritu es la oración en lenguas. Abran la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Oración en lenguas. A lo mejor usted piensa ahora, antes de comenzar a traer nada de esta parte, usted dice, pero yo no hablo lengua, nunca he hablado lengua, pero sonríese que las va a hablar hoy.
Para eso que el Espíritu Santo está aquí, para darle a usted ese lenguaje hoy, que usted empiece hoy a interceder por primera vez en un lenguaje desconocido, que va a enriquecer su vida espiritual de una forma extraordinaria. Vamos a ver lo que Pablo enseña sobre eso. Y según traemos esa parte, usted a cada rato en su mente dígale: gracias que me las diste. No tenga dudas ni titubeos en ninguna clase, que esta señal seguirá a los que creyeren, dijo Jesús. Hablarán nuevas lenguas y eso es para usted. Y lo va a recibir hoy, aunque se enoje Satanás y se enoje quien se enoje. Dios está aquí para eso. El bautizador está aquí, se mueve aquí en nuestros medios, y Él es el que lo va a hacer. Bendito sea el Señor. ¿Para qué importancia tiene eso? Dijimos que eso es oración en el Espíritu. Vamos a ver en detalle lo que envuelve el asunto de hablar lengua. 1 Corintios 14, verso 2. El apóstol dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Fíjese que eso es orar. Orar es hablar con Dios. Y cuando usted habla en lengua, le está hablando exclusivamente a Dios. El que está al lado suyo, ¿para qué le va a hablar? El que está al lado suyo no le va a entender. Dice: porque nadie le entiende. Y oiga esto y sonríase. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Alabe lo que le ama. Se va a secar al lado suyo tratando de averiguar qué es lo que usted está tramando. Pero no entiende. Son lenguajes que el Señor se reservó, que no se los reveló a Luzbel nunca, se los reservó para la esposa del Cordero. Eso somos nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Añade: nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. Quiere decir que el que habla en lengua, habla en el Espíritu. Es algo que viene inspirado del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu usa a este de afuera, la boca y sus cuerdas vocales y demás, para que lance ese lenguaje hacia afuera. Por eso es oración en el Espíritu, inspirada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Se manifiesta a través de este cuerpo de carne, porque eso es lo único que tenemos para usar, no tenemos otra cosa. Sea bendito el Señor Jesús. Pero no es algo que proviene de la carne, viene del de adentro. Y al de adentro, nosotros que estamos ahí dentro, el hombre interior, le inspira el Espíritu Santo que está ahí dentro. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Señor se sumerge en nosotros. Y nosotros que estamos ahí dentro, nos sumergimos en Él. Quedamos escondidos en Él. Entonces automáticamente el Espíritu Santo le puede transmitir a usted continuamente dirección para usted moverse en forma sabia. Revelación de una cosa, de la otra. Guianza precisa. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dice que eso es una enseñanza clara, bíblica, apostólica. Y los dirigidos por el Espíritu Santo, los tales son los hijos de Dios. Evangélico que se dirige a él como se le antoja a él y como quiere. Yo no sé de quién será hijo, pero de Dios no es. Sonríe, si el Señor le ama. Porque la palabra dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El que es hijo de Dios ya no se mueve él, ni se dirige él, ni hace las cosas como se le antoja, no. Ahora él depende del Señor. No vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. Eso es claro, decisivo, somos nuevas criaturas. El hombre viejo ya desapareció y ahora somos una persona nueva que depende de Dios. Bendito el Señor. Con las lenguas lo mismo, el Espíritu Santo está ahí dentro y Él le inspira ese lenguaje al Espíritu nuestro. El Espíritu nuestro envía eso a este de afuera para que lo hable. Y usted no le puede permitir al de afuera que titubee ni que diga, no, luego la hablo. Más luego, ahora no. Usted tiene que forzarlo a lanzar seguido ese lenguaje hacia afuera. Sea bendito el Señor Jesucristo. Resumiendo, el que habla en lenguas ora en el Espíritu porque está hablando con Dios. Nadie le entiende, que sí que es una forma de oración, que es una estrategia de guerra terrible, porque no hay diablo que entienda, ni tampoco ninguna persona en lo suyo. Usted mismo no entiende tampoco, el que entiende es Dios nada más. Sea bendito el Señor Jesucristo. A menos que el Espíritu Santo no le dé la interpretación, usted tampoco va a entender. Pero lo importante no es que usted entienda o no entienda, lo importante es que salga esa oración y llegue a Dios y Dios se mueva y haga pedazos todas las obras del diablo contra usted. Bendito el Señor Jesucristo. Pues el que habla en lengua, dice, habla en el Espíritu misterios.
Bueno, realmente es un misterio tremendo. Pero la bendición en el asunto es extraordinaria, como veremos según sigamos adelante en esta parte. Bien, el verso 4 dice: el que habla en lenguas desconocidas, a sí mismo se edifica. Y fíjense uno de los beneficios de la intercesión en lengua. No es solamente que usted está orando en un lenguaje, y en un lenguaje extraño, y en una voluntad perfecta de Dios, porque es el Espíritu Santo que le inspira eso. Ahí no hay falla de que se metan los anhelos personales suyos, ni cualquier antojo suyo que lo pueda dañar. No, ahí es el Espíritu Santo exclusivamente. Por eso ahí no hay nada que pueda fallar, eso es voluntad perfecta de Dios. Pero aparte de eso dice: el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Quiere decir que esas lenguas que usted habla lo edifican a usted, lo avivan a usted, así que usted se ponga más espiritual, más sensible a las cosas de Dios, más eficaz en su movimiento en la obra del Señor. Por eso que el asunto de las lenguas es tan importante, y por eso que el diablo no quiere cuenta con eso, y trata de arrancar del corazón de los creyentes el anhelo de las lenguas y ponerle incredulidad. Bueno, hay una teología evangélica hoy en día que dice que las lenguas eran solamente para los apóstoles. Entonces, ¿por qué Pablo dejó esa doctrina ahí? Eso está ahí, doctrina para la iglesia. Y Cristo no dijo que era para los apóstoles. Cristo dijo: esta señal seguirá a los que creyeren. Un futuro indeterminado, hasta que se acabe la dispensación. Que sí, que eso es instrumento poderoso para edificarnos nosotros y hablar con Dios en una oración poderosa que mueva a Dios a cualquier milagro y a cualquier bendición. Bendito sea el Señor Jesús. El verso 5 dice, mire lo distinto de la teología de Pablo a cierta teología evangélica actual, mortal. Mire lo que dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Es decir, que Pablo quiere que todo el mundo hable en lengua, porque todo el mundo al hablar en lengua ora en el Espíritu y se edifica a sí mismo. Y ese es el sentir de Dios a través del apóstol, que todos hablemos en lengua. En Pentecostés había 120. ¿Cuántos hablaron en lengua? 119. Los 120 todos, no se quedó a nadie. Habló en lengua María, la madre de Jesús. Habló en lengua la Magdalena, Pedro, Juan, Santiago, todos los 120 que había hablaron en lengua. Esa es la perfecta voluntad de Dios para su iglesia, que todos hablen en lengua, como expresa Pablo aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablan en lengua se edifican, van a ser testigos más eficaces, gente más espiritual, gente más viva en las cosas de Dios. Sea bendito el Señor. Y van a tener una oración que va a mover a Dios a milagros y a bendiciones, que solamente con un tipo de oración de esa profundidad se consiguen. Por eso que Satanás trata por todos los medios de meter esa doctrina mentirosa en montones evangélicos hoy en día. Eso era para los apóstoles. Eso es una, como me dijo una vez un evangélico, eso es un don pequeñito. Y pequeñitos somos nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Algo que nos edifica a nosotros mismos, que habla en el Espíritu con Dios, en un lenguaje que ni el diablo entiende. La estrategia de guerra que viene con esa oración va a ser pequeñito. Mire, es la clave de nosotros crecer espiritualmente día a día, de alcanzar la plenitud de lo que Dios ha prometido. Verso 14. Gloria a Dios. El apóstol añade esto: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Por eso llamamos oración en el espíritu al hablar en lengua. Cuando habla en lengua, usted ora en lengua desconocida y su espíritu es el que está orando. Mi entendimiento queda sin fruto. O sea, esto no entiende. No sabe lo que usted pidió, lo que usted planeó con Dios. Nada, sencillamente por la fe usted sabe que algo grande va a pasar, que algo especial va a pasar. Y si usted está teniendo un problema y está intercediendo en lengua, usted sabe por la fe que Dios le está dando lenguaje para que ese problema sea resuelto.
Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero también sabe al mismo tiempo que usted se está edificando, que cada vez que usted termina un periodo de oración en lengua sin parar ahí de 1 hora, se ponga triste y sonríese que el Señor le ama. Usted sabe que al pasar esa hora usted está más en el espíritu de lo que estaba antes de comenzar el periodo de oración, porque eso lo ha edificado. Y usted debe creerlo y expresarlo por su boca cuando acaba. Eso lo puede expresar en español tranquilo. Gracias, Señor, que yo sé que me has edificado, que estoy más cerca de ti, que estoy más capacitado para tu obra. Y lo acepta. Y con la boca usted habla para salud, dice la Biblia, para que se muevan las cosas, efectivamente. Gloria a Dios. Verso 15 dice, ¿qué pues haré? Dice, oraré con el Espíritu, oraré también con mi entendimiento. Quiere decir que si al orar en lengua el entendimiento queda sin fruto, eso no quiere decir que no usemos nuestro entendimiento para orar, porque eso no lo dio Dios para usarlo. Quiere decir que usted va a orar en el Espíritu y va a usar el entendimiento también. Y para que usted no interrumpa, ni siquiera interrumpa las lenguas, que sigue en lengua y sigue en lengua sin parar, usted el entendimiento lo usa en su mente. Y usted está intercediendo y tiene un problema, vamos a suponer que hay un familiar enfermo, y usted empieza a interceder en lengua, y en lengua, y en lengua, y en la mente, Señor, gracias que lo sanaste, gracias que se sanó. Por su llaga, él fue sanado, y sigue en lengua, y en lengua, y en lengua, y está orando en lengua, pero con la mente está orando también. Especialmente con la mente usted está aceptando la victoria, confesando la victoria, citando la promesa de Dios que le asegura a usted que eso está en pie. Sea bendito el Señor Jesús. Que sigue, cuando se ora en lengua, se combina la oración en lengua con oración con el entendimiento, oración con el pensamiento nuestro. Ahí la oración para usted es más productiva aún, y más sensata aún, porque es verdad que lo de las lenguas usted no entiende lo que está diciendo, pero lo que está abundando con su entendimiento usted lo entiende. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Según usted, en periodos de oración, ora en lengua y usa la mente, el Espíritu Santo le va dando cada día más unción. Llega un momento que eso se vuelve tan rápido y tan eficaz y tan natural que ya es sencillamente el Espíritu dando dominio total de usted. Por supuesto, para que Dios tome dominio hay que sacar tiempo para las cosas de Dios. Hay que tener el punto decisivo, hay que sacar tiempo para orar, para que la unción cada día sea mayor y nuestro crecimiento espiritual vaya ahí sin tregua, hacia la plenitud que Dios demanda. Dios no demanda casi nada, que los discípulos serán semejantes a Jesucristo, y que sed santo porque yo soy santo, y que harán mis obras y aún mayores que estas harán. Casi nada demanda. Hay espacio para crecer como el que va a viajar de aquí a Marte o a uno de los planetas. Sea bendito el Señor Jesucristo. No se puede conformar usted con cualquier cosa porque nos han reclamado una profundidad gigante de crecimiento y todo es posible. No me va a decir usted que Dios reclama algo que no se puede. El Señor dijo, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Es una cosa increíble, pero si Él lo dijo es posible. ¿Cómo va a reclamarnos algo que Él sabe que no se puede? Eso sería un engaño y Él no engaña. Él mismo lo dijo, todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Así que lo que Dios reclama, usted tiene que decirlo, creo que puedo, con tu ayuda puedo, con tu espíritu puedo, y estoy seguro que tú me lo das. Y empieza uno la guerra espiritual en la cual vivimos los creyentes. Bendito el Señor Jesucristo. En el verso 18, fíjese este punto tan interesante. Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, le dice a los creyentes, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, ahí ustedes pueden ver cuál era uno de los secretos de Pablo para aquel ministerio de tanto poder, de tanta fe, de tanto fruto. Una ocasión se atrevió a decir, y está en la Biblia, que había trabajado mucho más que todos los 11 completos que estaban allá en Jerusalén. Y lo dice así tranquilamente. Y él ha trabajado más que todos ellos. Era verdad. Y Pablo tenía esa cualidad de que la verdad la hablaba, aunque pareciera a la gente que estaba vanagloriándose, pero él hablaba la verdad. Nadie se movió como él, por tantos territorios, por tantos lugares, sufriendo
golpes de todo tipo y cárceles y persecuciones de todo tipo, nadie trabajó como trabajó ese hombre. Miren uno de los secretos, hablaba más lengua que todos los corintios. Si usted se arrodillaba al lado del apóstol Pablo a orar, lo único que había eran lengua y lengua y lengua y gemido y gemido y lengua y gemido. Y usted diría, pero este loco no sabe otra cosa. Pero en su pensamiento él estaba orando también, que usted tampoco oye el pensamiento. Señor, gracias que me vas miles de almas. Y gracias que entro ahí, no hay quien me pare. Gracias a este, ahí, está en su pensamiento. Pero por la boca lo que salen gemidos y lengua. Y lengua y gemido. Esas oraciones en el Espíritu. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, que él dependía de ese instrumento poderoso para moverse en aquella fe tan tremenda y aquellas victorias tan grandes que Dios le dio. Imagínense ustedes un caso como el de Listra, que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, lo dejaron por muerto, y cuando se fue la gente, él se puso de pie y siguió andando. ¿Y qué clase de superhombre era ese? Un hombre tan edificado en la fe por la oración en el Espíritu, que imagínense ustedes, mientras las piedras rebotaban, él tranquilo, Señor, no me pueden hacer nada, estoy bien, estoy sanito, nada sucede, cuando terminen ellos yo me voy. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Cuando el hombre de fe, el hombre de Dios está edificado en la fe, está tranquilo en las luchas más grandes. Si usted se desespera, arruina la bendición. Se preocupa, está con duda, no hay caso. Pero cuando está tranquilo, descansando en Dios, aunque le esté botando las piedras encima, y lo haya derribado por el piso, los impactos, estoy sano, estoy bien. En cuanto acaben me voy. Y cuando acabaron se puso en pie y siguió andando. Se despidió de los hermanos y se fue. Que era para haberlo hecho pedazo aquello. Y cuando lo golpearon con vara en Filipo, y lo hirieron y sangrante a él y a Sila, los dos, los metieron a la cárcel y los encadenaron. A las 12 de la noche estaban cantando himnos y orando en voz alta en la cárcel. Sea bendito, Señor. Se convirtieron todos los presos, pero cuando abrieron las puertas ninguno de los presos se fue. Tenían que estar bien convertidos para quedarse en la cárcel con las puertas abiertas. Sea bendito, Señor Jesucristo. Quiere decir que se convirtió el carcelero, se salvó el carcelero, se salvó la familia. Un hombre herido en una forma tan terrible. Imagínese usted lo que es golpear con vara a uno. Una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, con toda la fuerza de una persona llena de ira y llena del poder del diablo. ¿Cómo estarían esos cuerpos hechos pedazos? Nada. Tranquilos, cantando himnos en voz alta y orando a toda voz a medianoche. Llevándole un culto a los presos en la cárcel. Sea bendito, Señor Jesucristo, a la medianoche, una vigilia. Sea bendito, Señor. Esos son gente edificada. Pero ¿cuál es el secreto? Doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros. Era un hombre de oración, pero no era cualquier oracioncita, no era cualquier oración, era oración en el Espíritu. Fíjense que fue la introducción que hicimos, que ese era el secreto gigante de victoria de la Iglesia Apostólica. Y para nosotros entrar en el patrón apostólico y en la plenitud de la fe y de la victoria de aquella primera iglesia, tenemos que meternos en la forma de oración de ellos. Porque la oración es la clave grande de victoria. El silencio. Alabe lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Sin una vida de oración, hermano, están las cosas malas. Y en una época como esta tan final, podemos fallar fácilmente el rapto. Que cuando vengamos a abrir los ojos, encontramos que se fueron algunos hermanitos y nosotros nos quedamos sembrados aquí abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Mal lugar para quedarse uno. Esta tierra después del rapto. Es decir, que tenemos que, nuestra vida de oración tenemos que intensificarla y comenzar a orar en el Espíritu. Para eso es este estudio. Usted no ha hablado en lenguas nunca, pero las va a hablar hoy. Y las va a recibir hoy. Para eso está aquí el bautizador. Cuando el bautizador entró en Pentecostés, todos hablaron en lengua. Y ese bautizador es el que está aquí. El bautizador no soy yo, el bautizador es el Señor Jesucristo que está aquí, que se mueve por el Espíritu Santo en medio de ustedes. Sea bendito el Señor Jesús. Alabe lo que Él le ama. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. A ti te adoramos. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios.